noche en Desde las Cámaras hablaremos de las interesantes propuestas en materia de una vida libre de violencia para mujeres, niñas, con la diputada sonorense Diana Karina Barreras. También abordaremos el tema del proceso de selección de los comisionados del Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública, el INAI, con el diputado Mario Yergo, y además conoceremos en qué va la ley federal en materia de ciberseguridad. Desde las Cámaras comenzamos. La ciberseguridad se ha convertido en una prioridad para los gobiernos y sociedades de todo el mundo. De ahí la importancia de que nuestro país integre los esfuerzos para mitigar riesgos y amenazas presentes en la red. El Poder Legislativo cuenta con una propuesta de ley en esta materia a partir de un modelo que abarca un amplio espectro de temática que va desde la seguridad individual hasta la defensa nacional del Estado mexicano. Esta iniciativa plantea la necesidad de definir atribuciones, competencias y responsabilidades que permitan tener una visión clara de los objetivos que se tienen que cumplir para su aplicación efectiva. Para ello se requiere la colaboración del gobierno, la iniciativa privada y la población con la finalidad de combatir delitos cibernéticos que puedan poner en riesgo el suministro de servicios básicos a la población y toda la infraestructura informática. Contar con una ley federal de ciberseguridad es imprescindible hoy en día, por lo que resulta de mayor relevancia la realización de un amplio parlamento abierto que contribuya a enriquecer esta propuesta para combatir los delitos cibernéticos. Desde esta tribuna pondremos bajo la lupa todas las acciones que se promuevan en este sentido. En el Congreso de la Unión se celebra la Comisión Permanente. Vamos a ver qué sucedió esta semana. En la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el presidente de la mesa directiva de este órgano legislativo solicitó el uso de la tribuna. Empecé a recibir de un número telefónico un conjunto de mensajes, presuntamente del teléfono de la ministra presidenta de la Corte, con la muy probable intención de presionar, de intimidar o incluso de pretender amenazar al suscrito por mi desempeño como legislador federal, contraviniendo con ello lo dispuesto en el artículo 61 de nuestra Carta Magna. Por lo anterior, sirva el presente para que bajo protesta de decir verdad y contando con su invaluable apoyo, se pueda clarificar formalmente los hechos narrados. Legisladores de diversas bancadas expresaron: primero que nada, sí solidarizarme con usted, porque siempre es condenable cualquier tipo de amenaza. Me resisto a creer que esta amenaza emane del Poder Judicial, de la Suprema Corte. Debemos defender la función que tenemos, la libertad de decir, pero también debemos de ser respetuosos de la autonomía de los poderes. La solidaridad del Movimiento Ciudadano en torno a la Suprema Corte, a su presidenta, pero también a los integrantes de este Senado en el respeto de sus facultades y funciones, es plena. Debemos de garantizar que cada uno haga lo que le corresponde. Pues desde el grupo parlamentario del PRD, indudablemente condenamos cualquier acción de presión, cualquier actitud que haya alguna presión a cualquier legislador. Indudablemente jamás solaparemos, jamás admitiremos que algún compañero sea presionado para actuar de una u otra manera. Pero para esto, si le exigimos que sean las instancias las que definan y las que investiguen esta situación. El tema es muy simple. Aquí está la formalidad del presidente. El grupo parlamentario del PT se solidariza con el presidente de esta permanente. Y aquí está la formalidad, aquí están los hechos. Y está solicitando simplemente que se aclare. El tema también llegó a conferencias de prensa. Yo leyendo ese chat, suponiendo sin considerar que sea real, no veo una amenaza en ningún lado, pues. Veo un diálogo entre dos personas en todo caso de reclamo ante una serie de ofensas que se habían venido dando, ¿no? Cualquier escrito referente a una conducta de un poder soberano
puede considerarse como una presión. En el texto se lo expongo y le digo, las expresiones que usted hace las considero presiones y amenazas. Viniendo de la presidenta de la Suprema Corte de Justicia, no tiene por qué referirse a mi actuar como legislador. Por su parte, el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, comentó: Yo no soy sino solidario con el senador Armenta, no solo por ser del grupo parlamentario, sino ser presidente, pero me resisto a creer que la ministra de la Corte haya hecho una amenaza directa al presidente. No la conozco, la he visto quizás en 3 ocasiones, pero no me parece una mujer de pleito, no me parece una mujer de encono, pero yo conminaría a ambos a sentarnos, a buscar un acuerdo de respeto. Desde las cámaras, Claudia Ivette García. Un pendiente muy importante es la selección de los comisionados del Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública. De esto conversó nuestro compañero Víctor Sánchez Baños con el diputado Mario Yergo, quien es secretario de la Comisión de Gobernación y Población. El INAI es el tema. La transparencia de los datos es el tema superior para lograr obtener la información que necesitamos todos los mexicanos. Todos los mexicanos hemos tenido una experiencia buena o mala con relación al uso de nuestros datos personales, pero al mismo tiempo hemos tenido también pues mucha información que se necesita sobre el actuar del gobierno, tanto federal, estatal como municipal. Y de ello vamos a platicar con el diputado Mario Yergo de Morena en Tabasco. Bueno, como bien se dio a conocer a la opinión pública, el Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública se integra, el pleno de este órgano constitucional se integra por 7 comisionados. Hay 4 que están en funciones y 3 que aún el Senado de la República está pendiente por elegir. La propia Constitución establece que para elegir a estos 3 comisionados, el facultado es el Senado de la República. Y ahí es donde el tema todavía está en stand-by para la elección de estos 3 comisionados. Como bien recordarán, pues el presidente de la República hizo uso de su derecho a veto de 2 de los comisionados, porque finalmente el presidente consideró que pues habían llegado acuerdos en lo oscurito y se había repartido a los partidos políticos para llegar a las 2/3 partes, es decir, de 128 senadores, aproximadamente 85 senadores que conforman las 2/3 partes del Senado de la República, pues se repartieron estas posiciones. El presidente hace uso de su derecho de veto, regresa el tema al Senado de la República y la propia ley dice que cuando esto ocurre se requerirán ya no las 2/3 partes, sino las 3/5 partes del Senado de la República, que desde luego implica pues llegar a consensos, llegar a acuerdos. La oposición, específicamente el PAN, se molestó con este proceso, tomó las instalaciones del Senado, tomó la mesa directiva, la tribuna, y para sacar la agenda legislativa se tuvo que sesionar en la antigua casona de Jicotencat. Yo creo que pues finalmente será el Senado de la República quien atienda este tema, pero también decirte que se requiere que la comisión permanente a la cual pertenecemos, yo en mi carácter de diputado federal por Tabasco, que integro la comisión permanente, se requerirá aprobar una convocatoria para un periodo extraordinario para que el Senado de la República pueda atender este tema y se elija finalmente a estos comisionados del Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública. Por supuesto que hay que atender el andamiaje jurídico
que los propios mexicanos nos hemos dado. Es un proceso, te vuelvo a repetir, que está en ese estatus legal y que sin ninguna duda el Senado de la República lo va a atender. Porque bueno, pues somos un país de instituciones y como tal tendremos que transitar por ellas. No es fácil llegar a acuerdos, pero lo importante es intentar cada día lograr beneficiar a toda la población mediante la transparencia, el uso de los datos privados para que nos hagan públicos y sobre todo que haya un organismo que sea totalmente independiente y que no sea también un obstáculo para generar la información que necesitamos los mexicanos para tomar decisiones o incluso para conocer el actuar de nuestras autoridades. Tras el Parlamento abierto sobre la ley federal en materia de ciberseguridad, se seguirá con el proceso de dictaminación. Veamos cómo se han llevado a cabo estos trabajos con nuestra especialista Alicia Salgado. ¿Qué tal, Alicia? Hola, ¿qué tal, Adriana? ¿Cómo estás? Qué gusto de saludarte. Igualmente. Pues en realidad fue muy interesante todo el proceso para elaborar la ley, pero nadie conocía la ley. Y finalmente, a finales de abril, el presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología, el diputado del Verde, Javier López Casarín, presentó la iniciativa que hoy se encuentra ya en las comisiones de Hacienda, la de Ciencia y Tecnología, y me parece que también la Comisión de Seguridad. Yo hoy traigo un tema interesante. Se hizo ese Parlamento abierto para obtener los puntos de vista de todos y quedó muy claro que hay una corresponsabilidad en la tarea de contener los ciberataques, el ciberfraude, porque tenemos una vida cada vez más digitalizada y porque hoy, particularmente con el desarrollo agigantado de la inteligencia artificial, se requiere asimilar esos avances. Pero la ley de ciberseguridad de pronto presentada tiene muchos elementos que hoy requieren de un análisis porque no se conocía el escrito formal como tal. El Parlamento abierto permitió integrar puntos de vista diferentes, pero no quedaron inscritos en ella y en algunos casos aparece un dejo de sobreregulación y en otros casos, en algunos elementos, más allá de que se conformen instituciones ad hoc para perseguir el delito, se tipifique el delito, se permita la presentación de pruebas en los sectores privados, hay cosas como quién va a definir cuáles son las infraestructuras del sector privado que son críticas en materia de ciberseguridad y por qué las tendría que estar controlando alguien del sector público. Creo que esta es la parte donde todavía hay mucho que trabajar en la ley, sobre todo adoptando prácticas que no pretendan la sobreregulación, sino que faciliten la coordinación para el combate del delito y que faciliten también la posibilidad de expansión tecnológica que hoy en día es lo que facilita o mejora competitividad de los sectores de un país, etcétera. Es la ley, como diría nuestro queridísimo coordinador de Morena, y lo digo puntualmente, las leyes son perfectibles, las iniciativas mejor, inclusive son más perfectibles si las pones en un parlamento específicamente abierto para revisar los puntos finos de esas iniciativas. Yo pongo este tema bajo la lupa, Adriana. Alicia, un tema muy importante ya que va de la mano la ciberseguridad con todos los avances tecnológicos y la globalización. Exacto. Muchísimas gracias. Hasta la próxima en Desde las Cámaras. No se vaya, vamos a un corte comercial y a nuestro regreso hablaremos de las propuestas de la diputada por Sonora, Diana Karina Barreras, que ha impulsado en favor de una vida libre de violencia para mujeres y niñas. Y lo que estamos buscando es incrementar las penas para este tipo de abusos. Abuso sexual, que no es lo mismo que violación sexual, estupro. Y ahora vamos a ver esto que nos presenta Virulo. Para muchos el INE es inefable,
para otros resulta inexplicable, para algunos resulta inenarrable, pero el INE es algo inevitable, aunque a veces el INE es inestable y de pronto resulta inexorable, es el INE también inesperado y por eso yo lo llevo en mi cartera a todos lados. Licenciada en Derecho, quien nos visita ahora, Diana Karina Barreras, diputada local de Sonora. Maestra en Derechos Humanos y Derecho Constitucional, preside la Comisión de Justicia en el Congreso local. Presenta iniciativas para el acoso y el acecho combatir, evitar esos peligros y que nos permitan convivir. Gracias por continuar con nosotros aquí en Desde las Cámaras. Ya nos acompaña la diputada Diana Karina Barreras Samaniego, quien es diputada local por Sonora, diputada por el Partido del Trabajo, con quien vamos a hablar de distintas iniciativas que se han discutido y aprobado en su estado. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Karina? Muchas gracias, Adriana, por el espacio. Qué gusto tenerte aquí en Desde las Cámaras. Has sido presidenta del Congreso de Sonora y además una activista muy importante en temas pro mujer, en temas de delitos sexuales, stalker y bueno, la ley de tres que se acaba de aprobar a nivel federal. Platícanos cuál ha sido tu participación, qué se ha aprobado en el estado de Sonora y qué viene. Pues muchas gracias por el espacio. Te comento que por primera vez en el Congreso del Estado de Sonora somos 19 mujeres y 14 hombres. Eso es muy importante porque los temas de mujeres siempre salen. Nuestros compañeros también nos apoyan en esos temas y justamente... Hay más sensibilidad. Hay más sensibilidad. Es un tema histórico porque Sonora pues es un estado pues machista. Entonces, por primera vez en la historia somos 19 mujeres y 14 hombres. Estamos muy, muy contentas. Y justamente acabamos de aprobar la iniciativa 3 de 3 el 27 de abril. Se aprobó en el Congreso del Estado de Sonora una iniciativa en donde lo que se busca es que los que son deudores alimenticios, los que son violadores sexuales, los que maltratan a las mujeres no sean candidatos a un puesto de elección popular. Esta fue una iniciativa ciudadana, lo quiero recalcar porque en Sonora un colectivo se nos acercó hace más de un año, empezó a trabajar esta iniciativa ciudadana y nuestra ley en Sonora dice que para presentar una iniciativa ciudadana se necesita el 1% del padrón electoral, que en este caso vendrían siendo unos 22,000 firmas de mujeres y hombres. Las juntaron, las recaudaron y yo como presidenta en ese entonces, yo era presidenta del Congreso del Estado de Sonora, las recibí con mucho gusto y mucha felicidad porque es un logro de las mujeres. Claro. Y se aprobó en el Congreso del Estado de Sonora. Estamos muy, muy contentas. Creo que es una iniciativa muy, muy relevante. Te cuento pues una anécdota. Más bien, una de las promotoras de esta iniciativa, su esposo era un deudor alimenticio moroso. Entonces, él se registró para ser candidato a la alcaldía de Guaymas. Y ella, al enterarse, pues lo denunció ante el Instituto Estatal Electoral y obviamente le quitaron la candidatura. Eso fue antes, hace 2 años. Acuérdate que para poder registrarte hace 2 años, tú nada más firmabas una carta de antecedentes no penales. De antecedentes no penales y él obviamente pues mintió para poder ser candidato y esto lo supo el Instituto Estatal Electoral del Estado de Sonora y le tumbaron la candidatura. Entonces es importante que ahora sea ya una ley. Pues muy importante este precedente, ya que cuántos deudores alimentarios hay en este país y por primera vez se les exhibe en donde no podrán ocupar ningún cargo de elección popular ni tampoco podrán trabajar en el servicio público. Es un importante paso hacia adelante y bueno, pues aquí en este programa siempre denunciamos, hay que exhibir a estos deudores alimentarios, a estos
violadores, maltratadores de mujeres, por primera vez van a tener un castigo y una consecuencia. Así es, Adriana, así es. Diana, otra iniciativa que tú has impulsado es la iniciativa del stalker, el acechador. Platícanos cómo se define un acechador o acechadora. ¿Qué definición y qué implicaciones tiene? Bueno, esta iniciativa también la presentamos porque se nos acercaron muchas mujeres. Es mucho más común de lo que parece. No sé si tú, Adriana, has sido acechada. Yo he sido acechada. El acecho es cuando una persona siempre te está vigilando. No necesariamente tiene que ser acoso sexual porque eso es diferente. Lo confunden. Cuando una persona está fuera de tu casa vigilándote, cuando te sientes intimidada, cuando ya tienes miedo, eso es el acecho. Entonces, lo que buscamos aquí es que se castigue de 3 meses a 2 años de prisión a quien cometa acecho, porque no es un delito que está legislado aquí en el país, aquí en México, está legislado en Dinamarca, en Alemania, en Estados Unidos, pero en México no. Lo presentó justamente el senador Monreal, lo presentaron en la Cámara, en el Congreso de la Unión, un diputado federal, pero aún no es una ley como tal. Entonces, te puedo contar un caso de una mujer que trabaja conmigo, en donde ella vivía en Querétaro, se tuvo que ir a vivir a Sonora. ¿Por qué? Porque la expareja lo acechaba. Le mandaba mensajes: si tú no eres mía, no vas a ser de nadie. Entonces, eso no está legislado. Vas con las autoridades y les dices que te están acechando, y para no decirle de otra manera, pues más fuerte, te dicen: no, es que está enamorado el hombre. Entonces no es un delito, y lo que queremos es que sea un delito, porque se vuelve tanto el acoso, el acechamiento, claro, que a veces se llega hasta la muerte. Y uno lo denuncia en la primera etapa de este acecho o este hostigamiento y piensan que no es delito, y la consecuencia es, como tú lo acabas de decir, que te pueden matar o te pueden agredir. Y no solamente es un delito de género, porque lo pueden hacer hombres y mujeres. Yo tuve un caso hace unos meses de una mujer que me estuvo acechando, usurpó mi identidad y además me subió a las redes sociales, estas de Tinder y de Bumble, usurpando mi identidad, haciéndose pasar por mí y causándome un daño enorme, y la tuve que denunciar penalmente. Y así es, qué bueno que lo mencionas. No es un delito precisamente de mujer, es de mujer a mujer o de hombre hacia mujer o viceversa. Entonces, lo que buscamos es que sea una ley aquí, pues en México, principalmente en Sonora, y ya que sea en todas las entidades. Y lo importante de este tipo de leyes es que visibilizan este tipo de conductas delictivas y no se empiezan a normalizar, porque eso pasa mucho en esta sociedad, que normalizamos ese tipo de conductas hasta que llegan a las consecuencias que pueden ser fatales. Qué bueno que se empiecen a visibilizar este tipo de conductas. Diana, otra iniciativa que hayas impulsado como presidenta del Congreso, como diputada local de tu estado. Mira, una iniciativa muy, muy importante y muy relevante y muy sensible es el tema de abuso sexual. Se me acercaron varias mamás de niñas que han sido abusadas sexualmente de 9 a 11 años por un maestro. Él ya está ahorita en la cárcel, pero es un tema muy fuerte. ¿Por qué? Porque él era un maestro de educación física, las lastimaba cuando hacían sus ejercicios de porristas, las lastimaba, y cuando las lastimaba, les decía: pues espérate, váyanse todas, las voy a sobar. Y cuando las sobaba, las violaba. Entonces, ellas, la verdad, no sabían lo que pasaban. Tienes 9 años, eres una niña, no sabes, no tienes el conocimiento de lo que está pasando. Entonces, él buscaba de 9 a 11 años violarlas, y lo que estamos buscando es incrementar las penas para este tipo de abusos. Abuso sexual, que no es lo mismo que violación sexual, estupro. Y lo que buscamos es, mira, te pongo un ejemplo. ¿Cómo es posible que te den más años por robar una vaca que por un abuso sexual? O sea, por robar una vaca te dan una pena de 6 años, y por abusar de una niña menor de 12 años
te dan una sentencia de 3 años. Imagínate. Que bueno, además entra dentro de la tipificación de pederastia. Así es. Y la verdad es que muchas niñas no denuncian por miedo, obviamente, porque no saben lo que está pasando, pero yo les digo que eso no es normal, lo normalizan. Es un tema muy, muy delicado. Supongo que tú tienes hijos, Adriana, yo tengo hijos, a mí no me gustaría que pasara absolutamente eso. Y yo les digo a todas las mamás que me están viendo, a todas las niñas, porque son niñas de 9, 11, 12 años, 13 o menores de 18, que se han sido abusadas, han sido tocadas, han sido violadas, tienen que ir a denunciarlo, porque eso no es normal. No es normal que un maestro se aproveche de ti, no es normal que un maestro te toque para pasarte de año, porque eso es lo que hacen los maestros, para poder pasarte a otro año, para poder ponerte otra calificación, lo que hacen es extorsionar. Extorsionar, te toco y te pongo 10. Entonces, eso es muy común, sucede también en las familias. Sucede con el papá, con el tío, con el primo, con el hermano. Y la verdad es que yo lo que quiero o lo que queremos con esta iniciativa es que los violadores no salgan de la cárcel. Estamos proponiendo, la pena era de 15 a 20 años de prisión. Estamos proponiendo una pena de 25 a 40 años de prisión a las personas que violen a niñas. Diana, pues muy importantes estas iniciativas. Hay que visibilizar y no normalizar estas conductas y enseñarles a los niños desde muy temprana edad que no pueden ser tocados en sus partes privadas. Así es. Muchas gracias por estar aquí con nosotros en Desde las Cámaras. Gracias, Adriana. Se nos acabó el tiempo, pero no dejen de vernos próximo jueves, 11:30 de la noche, en el único programa de la televisión que pone bajo la lupa el quehacer legislativo. Buenas noches.